Entonces, este mausoleo nos va a mostrar cómo el cementerio va notando también la transformación de la ciudad, porque la misma arquitectura de la ciudad va cambiando. Nos vamos pasando desde la monumentalidad que tenemos, por ejemplo, en el mausoleo morisco, a este mausoleo azteca.
tan ostentosa. Como les decía entonces, este lugar fue construido en el año 1900 y fue diseñado por el arquitecto Carlos Corsi, cuyas varias de sus obras también están visibles en este cementerio. Y de este lugar se cuenta que aquí habita la Llorona. ¿Entremos? En América Latina está repleto de historias de lloronas. Y este cementerio no podía ser la excepción y también tenía que tener la propia. Y esta es la historia de una mujer que hacia la década de los 60, siglo XX ya, tuvo un accidente en automóvil. Un accidente en el cual ella andaba junto a sus dos hijos. Ella logró salvarse, pero quedando en coma. Y sobre sus hijos, ellos fallecieron. Tras 2 años, ella logró despertar y obviamente comenzó a preguntar por qué era lo que había ocurrido con sus hijos. Los médicos a su cargo le pidieron al equipo que tenían que no le contaran la verdad por el impacto que esto le podía provocar. Sin embargo, la mujer insistió tanto que una enfermera se apiadó de ella y le contó lo que pasó, que sus hijos murieron y que fueron sepultados en la capilla verde del cementerio funerario. O sea, en este lugar. No acá, pero en este lugar. La mujer, como estaba, se arrancó del hospital y se vino hasta acá al cementerio. Y durante varios días y varias noches los estuvo buscando. Algunos dicen que logró encontrarlos y que fue tal el impacto que esto le provocó que salió corriendo de acá, buscó un árbol y se ahorcó. Otros dicen que simplemente nunca logró encontrarlos y que fue tal la locura de no poder descubrir si era cierto o no lo que le dijeron, que también definitivamente se suicidó. Dicen desde entonces los funcionarios más antiguos, hablamos de guardias por ejemplo, que cuando comienza a anochecer, sobre todo los días más fríos, como el de hoy, se escuchan sollozos desde este lugar. Dicen que si los sollozos se escuchan de cerca, es porque ella se encuentra lejos. Y si los sollozos se escuchan de lejos, es porque ella se encuentra a su lado. Y por sobre todas las cosas, advierten que nunca, pero nunca, hay que mirar a los ojos, porque desgracia puede traerles a sus vidas. ¿Vamos? La familia Caffarena, familia de origen italiano, que se estableció acá en Chile. De hecho, ellos son los propietarios de la fábrica Caffarena de Pasto. Y esta sepultura la visitamos en esta oportunidad por cómo está decorada la sepultura, el arte que se pone. Y es que notamos la escultura del dolor y la aspiración, la cual fue hecha por el escultor Antonio Morera. Y esta escultura nos muestra 2 sentimientos que comúnmente tenemos ante la muerte. El primero está plasmado en el dolor que siente este hombre ante la pérdida de ser querido, pero mientras que tenemos al mismo tiempo a la aspiración que nos muestra esta mujer con este anhelo o esta predicción de querer llegar hacia el cielo. De ahí que podamos notar o seguir notando cómo el arte es parte importante para mostrar los sentimientos de las personas ante la muerte. Otro punto que podemos destacar en esta sepultura es la aparición de la simbología.
que son símbolos que las personas también van a ocupar para transmitir lo que sienten por la muerte. En este caso notamos la fe cristiana, porque tenemos la A y el omega, que representan tanto el principio como el fin. Pero además tenemos, aquí en la tapa de la sepultura, el crismón, que es el apego en la cruz, y que va a ser la paz de Cristo. Entonces, aquí la familia va a plantear que entre el principio y el fin está Dios, está Cristo plasmado acá. Y por último, tenemos la emblemática palabra pax, que ahora que vayan avanzando la van a ver en varias sepulturas más. Y pax no significa nada más que paz, pero escrito en latín, por la influencia que tenía antiguamente el latín en nosotros como sociedad. ¿Avancemos? ¿Pero alguien sabe dónde estamos? No me digan en La novia. La novia, justamente. La novia cuenta su historia que era una joven que el día de su matrimonio iba entrando para casarse a la iglesia, pero se tropezó en la escalera, se pegó en la cabeza y se murió. Otros dicen que su novio no llegó, por lo tanto enloqueció y se suicidó ahí mismo. Entonces, como ella no fue feliz con quien supuestamente iba a ser el amor de su vida, quizás podría ayudar a que otras parejas sí lo sean. Entonces, ella comenzó a ser conocida como una santa popular. Y este es un lugar de fe popular, porque es un lugar en donde las personas, o una persona como nosotros, que al fallecer se cree que puede ayudar a cumplir favores o milagros. Y no solo eso, sino que además las personas vienen para acá y le agradecen. Ahora bien, acá hay un problema. Todo lo que les conté de la historia del matrimonio nunca pasó. Su nombre era Orlita Romero y ella falleció a los 16 años de peritonitis. Entonces, su madre decidió sepultarla con un vestido blanco. Se dice que era el cupo para su primera comunión. Entonces, durante el velorio, en su casa, al verla con el vestido blanco, un vecino copuchento dijo que parecía una novia. Y esto generó un efecto de bola de nieve, porque primero se hablaba de la joven que parecía novia, luego se decía que era una novia, y si era novia, ¿por qué no se casó? Y si no se casó, fue porque murió de forma trágica, y si murió de forma trágica, ayudaría a cumplir milagros, y si ayuda a cumplir milagros, terminamos teniendo esto. Tanto es que está rayado el mausoleo que hasta los vecinos han sido damnificados, como pueden ver. Y es que las personas vienen para acá y le piden favores, especialmente de amor. Por ejemplo, acá hay varios nombres de parejas. Certicata, Gabriel y Estrella, ¿qué más? B, ahí me dijeron Tonto y Paribet, pero era mentira. Ya él se vive también, me imagino por Cristóbal. Y así. Pero no solamente le piden favores de amor, sino que además ya asciende y da para todos. Por ejemplo, por acá dice, todo el segundo B, paso de curso. Gordita, te pido por nuestra familia que siempre tengamos salud. Acá de nuevo, pasen todos de curso. Muchos años de vida para Margarita O. Y hay otra vez que se me perdió por acá, pero que bendición y bienestar. Entonces, como les digo, esto nos plasma cómo el cementerio se convierte en un lugar de devoción popular. Como también esto es parte del patrimonio inmaterial que posee el cementerio, que nosotros mismos elevamos a las personas. Y no solo eso, sino que creemos además que efectivamente bueno.
Y en esos 2 años, bueno, ahora ya no lo puedo empezar, pero en el mismo yo creo que estoy trabajando es juntar 2 lucas diarias. Pero antes de dónde estamos, la novia. La novia cuenta su historia que era una joven, el día de su matrimonio, iba entrando para casarse a la iglesia, pero se tropezó en la escalera, se pegó en la cabeza y se murió. Otros dicen que su novio no llegó, por lo tanto enloqueció y se suicidó ahí mismo. Entonces, como ella no fue feliz con quien supuestamente iba a ser el amor de su vida, quizás podría ayudar a que otras parejas sí lo sean. Entonces, ella comenzó a ser conocida como una santa popular. Y este es un lugar de fe popular, porque es un lugar en donde las personas, o una persona como nosotros, que al fallecer se cree que puede ayudar a cumplir favores o milagros. Y no solo eso, sino que además las personas vienen para acá y le agradecen. Ahora bien, acá hay un problema. Todo lo que les conté de la historia del matrimonio nunca pasó. Su nombre era Orlita Romero y ella falleció a los 16 años de peritonitis. Entonces, su madre decidió sepultarla con un vestido blanco. Se dice que era el que ocupó para su primera comunión. Entonces, durante el velorio, en su casa, al verla con el vestido blanco, un vecino copuchento dijo que parecía una novia. Y esto generó un efecto de bola de nieve, porque primero se hablaba de la joven que parecía novia. Luego se decía que era una novia. Y si era novia, ¿por qué no se casó? Y si no se casó, fue porque murió de forma trágica. Y si murió de forma trágica, ayudaría a cumplir milagros. Si ayuda a cumplir milagros, terminamos teniendo esto. Tanto es lo que se ha rayado el mausoleo que hasta los vecinos han sido damnificados, como pueden ver. Y es que las personas vienen para acá y le piden favores, especialmente de amor. Por ejemplo, aquí hay varios nombres de pareja. Sergio y Cata, Gabriel y Estrella, ¿qué más? B, I, M, ahí me dijeron Tonke Paribet, pero era mentira. Yael y Luis, C y D también, me imagino que es Cristóbal, y así. Pero no solamente le piden favores de amor, sino que además ya asciende y da para todo. Por ejemplo, por acá dice, todo el segundo B pase de curso. Gordita, te pido por tu familia que siempre tengamos salud. Acá de nuevo, pasen todos de curso. Muchos años de vida para Margarita O. Y se me perdió por acá, pero bendición y bienestar para mi familia. Así. Entonces ya son distintos tipos de favores los que se piden. Por acá había ayuda a cambiar a mi madre con su forma de ser. Bueno, como les digo, esto nos plasma cómo el cementerio se convierte en un lugar de devoción popular. Como también esta es parte del patrimonio inmaterial que posee el cementerio. Porque nosotros mismos elevamos a las personas a estas categorías y no solo eso, sino que creemos además que efectivamente nos ayudaron a conseguir eso. Suerte con la de la mano. En fin, entonces, bueno, antiguamente se podía ver este mausoleo hacia el interior, pero son tantas las manifestaciones que se producen acá de religiosidad popular que finalmente la familia decidió cerrar. Incluso también hay quienes dicen que se ha visto a esta joven merodeando por la noche vestida de novia, pero bueno, yo no me quedé hasta tan tarde para confirmar.
Continuemos. Con un grupo de estudiantes. Y les preguntaba esto mismo. Si ellos sabían que él escribía cartas a Balmaceda. Y uno de ellos respondió de inmediato que los estudiantes. Le pregunté cómo era que sabía. Y él había contado que había venido el año anterior a hacer este mismo recorrido por el cementerio y que escuchó esta historia de Balmaceda. E incluso es más, él le pidió, a través de una carta, que lo ayudara a pasar de curso. Pero él tuvo que volver al cementerio, hacer la ruta, porque repitió. Entonces, no es tan fácil el milagro de Tenía mucha pata. En cuanto a Salvador Allende, su gobierno es conocido como el de la Unidad Popular, por la vía chilena socialista, por la revolución con empanadas y guillotina. Porque lo que él apuntaba era lograr un modelo socialista de país, pero de forma democrática, algo que fue propio de Chile y algo ejemplo en el mundo del Occidente. Como sabemos, este gobierno terminó por el golpe de Estado, afortunadamente, y en el caso de Allende, él fue sepultado en el cementerio de Santa Inés, Viña del Mar. Era un funeral totalmente vigilado por los militares y al cual solamente pudo asistir su viuda, Hortensia Elisa, quien de hecho ni siquiera tenía la certeza de que fuera él a quien estaba sepultando. Con la vuelta a la democracia y en el aniversario de su triunfo, el 4 de septiembre, fue trasladado a este mausoleo, el cual fue construido en solo 34 días en ese año. Y este mausoleo es el espacio en donde él recibe los honores correspondientes a un expresidente de la República, a quienes se lo negaron en su momento. En la parte inferior del mausoleo es donde está sepultada Allende. Este es un espacio conmemorativo que tenemos acá, y en cuanto a este podio, posee el extracto final del discurso que transmitió por Radio Magallanes, en que hablan los trabajadores de la patria, haciendo el anuncio de que se abrirán las grandes salas. Este mausoleo, podemos decir que es constantemente visitado, no solamente por estudiantes o por personas como ustedes y el patrimonio, sino que también por distintos grupos de turistas extranjeros, porque es conocido a nivel mundial esa trascendencia que tiene, tanto por este modelo socialista que tenía y que defendía, y por la forma en que termina su gobierno. ¿No es cierto? Este es un mausoleo monumental azteca. Fue también diseñado por Tebaldo Bruñoli, fue construido en 1893 y va a representar a un templo de la civilización azteca y fue encargado por el empresario Nacer Elguín, empresario minero. Él, podríamos decir que era una especie de Farcas de fines del siglo XIX, ya que simplemente tenía un interés por esta cultura, no es que fuera en ningún caso un descendiente de Moctezuma II. Entonces, él encarga la construcción de este mausoleo, el cual va a poseer distintos aspectos de la cultura azteca. Por ejemplo, hacia arriba tenemos el disco solar, que es donde ellos plasmaban sus conocimientos de cosmología y astronomía. Y más arriba hay una escultura de la diosa Coatlicue, la cual para ellos era la diosa de la muerte y la creación. Y por último también tenemos estas escaleras que simbolizan parte de los sacrificios humanos que se hacían arrojando a guerreros o a personas que sacrificaban, como les digo, por las escaleras en los templos. Entonces, aquí insistimos en este avance arquitectónico que va a tener el cementerio con esta innovación de los estilos, continuando nuevamente con esta idea de lo monumental. ¿Vamos para allá? Aquí ya hemos llegado. En este montaño que te he contado se encuentra el general de Vladimir, que fuera una de las principales militantes del Partido Comunista y una mujer que logró varios hitos en su vida.
Por ejemplo, fue la primera secretaria general y posterior presidenta de su partido. E incluso fue la primera mujer que tuvo una aspiración concreta de ser presidenta de la República. Ella compitió en las elecciones de 1999. En esta elección también compitió la segunda mujer, Sara Larraín, que no, creo que es diputada o fue diputada hace poco. Y en estas elecciones ganó Ricardo Lagos. Además, Gladys Marín es recordada por su consecuencia política, lo que terminó, por ejemplo, provocando que su funeral fuera quizás el de mayor convocatoria en la historia de este cementerio, llegando cerca de 5.000 personas. Ella fue cremada o incinerada en nuestro crematorio. Y lo que aquí se encuentra, como decía, es su funerario, porque es el espacio en donde se encuentran sus cenizas sepultadas. Las láminas de cobre que decoran la sepultura tienen una imagen de su rostro, el símbolo de su partido, con la hoz y el martillo, la estrella de nuestra bandera y una paloma que simboliza la paz. Si alguna vez tienen la oportunidad de venir a uno de nuestros tours nocturnos y que pase por este sector, les spoileo que el guía ilumina su rostro y los símbolos en el cielo con una linterna. Disculpen si les maté la mano. Volvamos ahora a Pedro Montt. ¿Se acuerdan que el año 2010 se celebró el bicentenario? Y se habló de la clínica bicentenario, la red de estadios bicentenario, la bandera del bicentenario y muchas alusiones al bicentenario. Esta fecha del 18 de septiembre tiene que ver con un día que le sirve para celebrarse a sí mismo, o la aristocracia de la época. Por ejemplo, antes se celebraba mucho el 12 de febrero, por ser el día de la firma del acta de independencia. Pero como esa fecha era cerca de la Cuaresma, bajó en popularidad, o se veía que era indebido. También estaba el 5 de abril como una fecha de bastante celebración por la batalla de Maipú. Pero como era una fecha que relevaba o le daba importancia a la figura de Bernardo O'Higgins, también se le fue quitando importancia. Y finalmente entonces nos quedamos con el 18 de septiembre por ser la primera Junta Nacional de Gobierno. Hacia 1910, entonces, correspondía a la celebración del centenario. Se habló del debate del centenario, porque era cuánto se había logrado avanzar en esa época. Porque el país además estaba atravesando la cuestión social. Se cuestionaban los CITES, los conventillos, que los niños tuvieran que trabajar, mientras que se trataba de ahondar o hermosear el país en base a luz. A Pedro Montt entonces le correspondía celebrar este centenario, pero esta fecha también va a estar asociada a la maldición del centenario. ¿Alguien sabe por qué? Se murió, pero no de tortura. Pedro Montt efectivamente falleció en agosto de 1910. Él tenía una enfermedad que se fue a tratar a Bremen, en Alemania. Sus médicos le dijeron que no lo hiciera, pero no hizo caso, se fue y terminó falleciendo. De ahí entonces que se hizo una misa en la Catedral de Santiago, a la cual asistió su vicepresidente, Elías Fernández. Pero saliendo de la catedral, él se enferma de pulmonía. Y el 6 de septiembre a 12:10 del 18 también muere. Por eso entonces que se habla de esta maldición del centenario, porque tanto presidente, por favor no cosa. Porque tanto presidente como vicepresidente van a terminar muriendo. Y finalmente tiene que ser un segundo vicepresidente, Emiliano Figueroa, quien logra encabezarlo. El sarcófago que ustedes pueden ver es en donde se encuentra Pedro Montt sepultado. Este fue un obsequio del gobierno alemán. Si han visto en los últimos días, o si ven un video de TikTok que habla de una sepultura que tiene un ataúd con unas patas para no tocar el cielo, para no se lo lleve el diablo a quien está acá, no es Pedro Montt. Es una historia que se cuenta de otras sepulturas del cementerio, pero también se habla de una historia similar en Valparaíso. Para que no se preocupen. ¿Continuamos para allá? El espacio conocido como el Cristo Rico.
llama así porque está rodeado por las familias más adineradas de este cementerio. Hacia el norte, cerca del mausoleo de José Manuel de Balmaceda, está el también llamado Cristo de los Pobres, que es idéntico a él. Pero tiene ese nombre porque cuando fue instalado en este cementerio, era donde están las sepulturas más humildes del lugar. Este Cristo, como las esculturas que están afuera de la capilla católica, fue traído desde Francia. También fue hecho por la Fundación Valdosne e instalado acá. Entonces nos va a mostrar nuevamente este rol de aplicar la religiosidad cristiana o instalarla dentro del cementerio. Pero las personas, con el tiempo, se van a apropiar de él como un espacio de estudio popular además. Esto se refleja en las distintas placas que las pueden observar, y especialmente porque tienen el tradicional mensaje de gracias por favor concedido, porque entienden que esta manifestación de Cristo va a servir como un espacio de oración al cual se le pueden también pedir distintos tipos de favores. Y las personas además creen que una forma de hacerlo es también, o que es importante también, venir a agradecer. De este cementerio, y por lo que ustedes pueden observar, estamos ante tumbas humildes o lujosas, humildes, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes creen ustedes que están sepultados acá? Los más pobres, ¿quién más? Enfermos del Hospital San José, ¿con qué característica social? Ya. ¿Qué otra idea más tienen? Ya. Ya. ¿Alguna última idea? Ya, del psiquiátrico. ¿Alguna última idea? Gente en situación de calle. Pero en realidad era todo lo contrario. Era la aristocracia de los principios de la República, de la década de 1820 y 1830, católica. Lo que va a pasar es que cuando se funda el cementerio, también tenía la intención de homologar a las personas, que todos tuvieran una sepultura por igual, pero que fuera simple. Por eso es que se trata de grandes bloques de piedra que traen desde el Cerro Blanco, que en algunos casos van a tener como máximo lujo una losa de mármol, como esta que se encuentra por acá. Y es que el rol de este tipo de sepultura va a tener también una alternativa práctica. Porque esto antiguamente era una chacra, era un campo que fue donado por los monjes dominicos. Entonces podía provocar que vinieran también para acá los perros a comerse los perros. Entonces, para evitarlo, se les cubre con estos grandes bloques, o en algunos casos con alguna reja con forma de cuna, como en la cual está apoyada él. El cementerio, podemos decir que se va a ubicar actualmente en la comuna de Recoleta. Y esto antiguamente era, o mejor dicho, que antiguamente se empieza a conformar como un barrio sanitario. Porque aquí tenemos el cementerio. Hacia el costado estaba el Lazareto El Salvador, que después va a ser conocido como el Hospital San José. Luego van a llegar otros hospitales como el JJ Aguirre de la Chile, el psiquiátrico, el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital Roberto del Río y además, por ejemplo, después el Servicio Médico Legal. Entonces aquí va a generarse, como les digo, este barrio sanitario. Pero podemos decir además que este barrio se ubica en el sector de La Chimba. La Chimba significa los del otro lado. ¿Del otro lado de qué creen ustedes? Del Mapocho, perfecto. Entonces está en este sector, pero la ciudad va a ir creciendo y este lugar o este barrio va a quedar integrado dentro de la ciudad. Como les decía, hoy es parte de la comuna de Recoleta y limita con la comuna Independencia. Y el cementerio queda tan integrado dentro de la ciudad que detrás del último muro, hacia el norte, hay un colegio. Y en los recreos se escucha a los niños jugando. Los niños están vivos en todo caso, ya, no se preocupen. Vamos al último punto del recorrido.
Estaba como en un lugar que igual es como muy abandonado, que no es como un buen lugar de acá, entonces siente que no se ha cumplido ese objetivo de que sea igualitario en formas de sepultar a las personas, que se sigue disminuyendo la pobreza, del entierro, porque después se hace para pagar el funeral y los van a enterrar allá al fondo, que parece como si fuera algo pero aquí es como otro mundo. Lo que pasa es que cuando, como les decía, O'Higgins tenía esta intención, pero como O'Higgins se va del país 2 años después de ser fundado el cementerio, se tenía que ir a Perú. Entonces, de ahí en adelante se pierde este sentido de igualdad. Por una parte, porque quienes más tienen dinero van a querer trascender a través del mausoleo. Y por otra parte, el cementerio con el paso del tiempo se fue expandiendo, expandiendo y expandiendo. Y claro, sí se cometió el error histórico de alguna forma de darle relevancia a quienes podían tener mayor capacidad de comprar una sepultura más llamativa. Y con el paso del tiempo entonces también se va a ir relegando a los sectores traseros a los sectores más bajos. De todas formas, igual se ha intentado en los últimos años construir nuevos tipos de sepultura, haciéndolos de mayor resistencia, con mayor tecnología de construcción, que permita poco a poco saldar esta deuda con los sectores más pobres y así de alguna forma darles una sepultura igualmente digna. Mira, dice algo allá. Mira, había mucha gente, es porque había algo. Con la que se fundó el cementerio, porque no van a creer qué pasó. Hubo un terremoto en Chile y demolió. La entrada original con la que se fundó el cementerio, hacia 1821, tuvo un origen bastante particular, más que nada por la forma en que se financió su construcción. A alguien se le ocurre, hacia 1819-1821, de dónde se pudo haber obtenido el dinero necesario para construir el acceso de un cementerio, del primer cementerio del país. No, la iglesia no, porque era el principal opositor al cementerio. ¿Alguna otra idea? Se trabajó vendiendo. Sí. ¿Cómo? ¿Esclavos? Espera. Esclavos no. No. De hecho no se está tramitando la abolición de la esclavitud en Chile. ¿Qué más dijeron, perdón? Europa no. De hecho estábamos rompiendo de a poco como rompiendo relaciones con España obviamente, y después de a poco Chile va teniendo el reconocimiento de otros países. Sobre el salitre después la rompió, hacia 1870. Hicieron donaciones, las familias más ricas sí, pero no fue lo principal. ¿Se rinden? Sí. La entrada del cementerio se financió gracias a la venta de nieve. La nieve antiguamente se traía desde el sector de la dehesa y se ocupaba para preparar helados o para refrigerar los alimentos. Se saborizaba la nieve
y se servía entonces para poder comer. De ahí que O'Higgins extrae un impuesto especial para adquirir los materiales necesarios y para poder pagar a las personas que lo llevaron a cabo. Y de ahí entonces que va a surgir este origen bastante particular. Para el 9 de diciembre estaba todo listo para ser fundado, pero ese día algo pasó en Santiago, o mejor dicho, algo no pasó. ¿Qué creen que no pasó en Santiago el 9 de diciembre de 1821? No nevó. No nevó. Definitivamente no nevó, pero no era esa la respuesta. ¿Verdad? No, tampoco. Exactamente. Ese día no murió nadie y por lo tanto no hubo a quien sepultar. Entonces, de esa forma, bueno, O'Higgins terminó de igual manera inaugurando el cementerio. Como sucumir, exactamente. Podemos decir entonces que el cementerio desde allí, al día siguiente, recibe a 3 indigentes que fueron más que nada arrojados a una fosa común. Y al día subsiguiente llegó el cortejo fúnebre de una monja, Sor Ventura Fariña. Y ella fue la primera persona en ser sepultada originalmente en este cementerio, pero ella fue sepultada en uno de los nichos del acceso principal, que están hacia los costados, como por donde está el baño, por ejemplo. Pero, como les decía, el terremoto demuele hace mediados del siglo XIX las sepulturas y de ahí que la terminamos perdiendo. Y por eso es que las más antiguas son las del patio histórico. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún tomate que nos quieran tirar? Sí, la congregación de la Orden Dominica en Chile, que si tienen la Regla Dominica por acá cerca, lo donan a cambio de poder construir ellos algo para donde pudieran ser sepultados. Pero ellos nunca hicieron el cobro de la palabra. Y este terreno fue gestionado, la obtención de este terreno fue gestionado por Manuel Joaquín Valdivieso Maciel, quien fue el primer administrador del cementerio de aquí. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Caminando por acá derecho hasta el final del cementerio, pero es a 3 minutos. Todos los días tenemos funeral. Sí, y a pesar... ¿De verdad quiere hablar de eso? Pero sí, el cementerio todos los días hay funerales, principalmente por modificaciones al reglamento de cementerios de 1970, que permite que se puedan ocupar los espacios. ¿Alguna última pregunta o comentario? Hay un catastro de los mausoleos, sí, pero también. De hecho, como a Marina después posteriormente le pueden hacer preguntas sobre ese material. ¿Algún último comentario? A las 2:30 es el arte metalúrgico, ya sobre los trabajos que se han hecho en restauración de distintas obras acá en el cementerio. Sí. No podemos porque el cementerio, al ser una institución pública y municipal, no puede destinar recursos a construcciones privadas, porque por muy que sea de un presidente o un personaje público, sigue siendo una construcción privada. Entonces, si lo hacemos, la Contraloría, que también la pueden visitar hoy,
nos cae con el precio de la noche por haberlo hecho. Sí, de hecho, por ejemplo, hace un par de años atrás fue el funeral de Luisa Toledo. Y acá el cementerio recibió bastantes daños, ya, por parte de manifestantes que vinieron y rayaron varias sepulturas. Y por ejemplo, a mí me tocó particularmente que atender a un nieto de Juan Antonio Ríos, el presidente, ya, no el maestro. Y vinieron nietos para él a ver qué se podía hacer y ellos se hicieron cargo después de la mantención y de cómo limpiar la sepultura. Lo mismo. Sí. Por ejemplo, no podemos entender. El cementerio en ese caso tiene un servicio, pero es un servicio que tiene que ser contratado. Cuando no hay más familia, disculpe, lo que pasa es que de repente hay mausoleos de personajes importantes, por decirlo así, ya no hay familiares, o la generación de ahora no está ni ahí en venir a verlo, no está en restaurarlo ni nada, eso también es así. Por ejemplo, un caso emblemático que tenemos con algo así es Pedro Montt. Pedro Montt no tuvo descendencia. Entonces, por eso es que el mausoleo también se ve tan dañado como está, porque lamentablemente no hay alguien que se haga cargo, o tendría que ir junto con una especie de mecenas con algún proyecto para querer restaurar. Claro, porque son personajes importantes, ¿no es cierto? Que la familia o no hay familia completa. Podría ser un externo, sí, pero nosotros como tal no lo podemos financiar. Sí se puede una persona limpiar particularmente una sepultura. Bueno, de esta forma damos por cerrada esta ruta en el Día del Patrimonio de Conociendo el Cementerio. Agradecer especialmente su participación, también de las personas sordas que quisieron participar. También por mi parte le agradezco especialmente a Cristóbal por ser parte de este recorrido, ¿ya? Y esperar que lo hayan disfrutado, que nos puedan visitar en otra próxima ocasión, idealmente vivos, ¿ya? También, finalmente, bueno, les pido por favor que se den vuelta para una fotografía grupal y más que nada por su atención, muchas gracias. Para acá, mirando para acá.